2. La toma del poder, forjando una dictadura en nombre del orden. 3. La era del control, propaganda, personalidad y autoridad absoluta. 4. La brutalidad de un régimen. 5. La caída inevitable, asesinato y el legado duradero. Pausa. Sección 1. La creación de un tirano, de humildes comienzos a ambición militar. Pocas figuras en la tumultuosa historia del Caribe proyectan una sombra tan larga y oscura. Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder absoluto, un reinado de 31 años. Para entender al dictador, primero mira al hombre. Nacido el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, vida temprana marcada por luchas de clase media-baja. Fue uno de 11 hijos, pequeños trabajos, actividades criminales menores. La ocupación estadounidense de 1916 estableció la Guardia Nacional. Para un joven ambicioso, era una oportunidad sin precedentes. Trujillo se unió en 1918. Se distinguió rápidamente. Disciplina, servilismo hacia oficiales estadounidenses, crueldad inquietante. Aprendió el mando militar y la psicología del control. Su ascenso fue meteórico. Absorbió lecciones de organización, recopilación de inteligencia, brutal aplicación de la fuerza. En 1924, los infantes de Marina partieron. Trujillo era teniente coronel y jefe de Estado Mayor. El ejército fue su crisol, lo transformó en un hombre con red y poder. Cultivó lealtad, infundió miedo, construyó una base de poder leal a él. El ejército se convirtió en su instrumento privado. El caos político de finales de los 20, instituciones democráticas se desmoronaban, preparando el escenario para un hombre fuerte. Pausa. Sección 2. La toma del poder. El año 1930 fue fatídico para la República Dominicana. El país estaba en agitación, y el presidente en funciones, Horacio Vázquez, enfrentaba una creciente oposición. Trujillo, ahora jefe del ejército, vio su momento. Fingiendo lealtad a Vázquez, conspiraba secretamente con los oponentes, Rafael Estrella Ureña. Cuando estalló una rebelión en febrero, Trujillo ordenó a sus tropas que permanecieran en sus cuarteles, despejando el camino para que los rebeldes marcharan sobre Santo Domingo. Esta inacción calculada fue su golpe. Vázquez se vio obligado a exiliarse, y se instaló un gobierno provisional, allanando el camino para una nueva elección presidencial. Con el escenario político despejado, Trujillo desechó la pretensión de ser un mero militar. Anunció su candidatura a la presidencia, postulándose con Estrella Ureña como vicepresidente. La elección fue una clase magistral de intimidación y fraude, respaldada por toda la fuerza del ejército y por la pandilla, la 42. Los candidatos de la oposición fueron acosados, sus mítines fueron disueltos y los votantes abiertamente amenazados. El resultado fue inevitable. Trujillo, declarado ganador con un porcentaje imposiblemente alto, inauguró su gobierno el 16 de agosto de 1930 y comenzó una era de control absoluto. Poco después, un huracán devastó la capital, matando a miles. Para Trujillo fue otra oportunidad. Declaró la ley marcial, suspendió derechos constitucionales y se posicionó como el salvador de la nación. Consolidó poder, dirigiendo la reconstrucción con mano de hierro. La capital fue rebautizada Ciudad Trujillo, marca física y simbólica de su propiedad personal. Así se trazó la pauta de 3 décadas, donde se borró la línea entre Trujillo y el Estado. Prometió orden y progreso a una población exhausta. Una vez en el poder, Trujillo construyó el Estado en torno a su imagen, iniciando un culto a la personalidad omnipresente. No era solo político o militar, era psicológico, en cada rincón de la vida diaria. Se le confirió el título el benefactor de la patria, que los ciudadanos estaban obligados a usar. Retratos obligatorios, con el lema: en esta casa, Trujillo es el jefe. La maquinaria propagandística era implacable. Periódicos, radio, televisión, flujo constante de alabanzas a sus logros. A los escolares se les enseñaba a reverenciarlo.
ciudades y provincias renombradas en su honor. La saturación hacía impensable un país sin Trujillo. Más allá de la propaganda, su autoridad se sostuvo en patronazgo y miedo. Controlaba la sal, el arroz, el tabaco, dirigidos a él, su familia o secuaces leales. Para prosperar se necesitaba su favor. Creó una élite dependiente del régimen, mientras la mayoría vivía en dependencia y servidumbre. El miedo fue institucionalizado. El SIM simbolizaba el terror. Vecinos espiaban a vecinos. Una crítica a el jefe podía acabar en arresto, tortura o desaparición. Cárceles como la 40 eran sinónimo de brutalidad. El terror rompió la confianza social y sofocó la oposición organizada. Doble conciencia, adulación pública y silencio privado por miedo. Pausa. La fachada de progreso y orden ocultaba brutalidad extrema, un acto infame, la masacre del Perejil de 1937. Bajo el pretexto de dominicanización, ordenó exterminar a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Se les pedía pronunciar Perejil. La pronunciación delataba a hablantes de criollo. Entre 15.000 y 20.000 fueron masacrados en días, con machetes, con bayonetas, con rifles. No fue aislado. Mostró la capacidad de violencia del régimen. La represión política fue constante. Cualquier sospechoso era objetivo. Intelectuales, líderes sindicales, estudiantes, figuras políticas rivales. Métodos: intimidación, desempleo, cárcel, tortura, asesinato. El alcance fue transnacional. Nueva York, Puerto Rico, México. Caso Galíndez, secuestrado en Nueva York y asesinado en 1956. La economía fue tratada como su propiedad personal. Obras públicas daban apariencia de desarrollo, pero servían para enriquecimiento personal. Control de sectores rentables y tierras vastas, monopolios de bienes esenciales e industrias clave. Su fortuna, una fracción significativa del PIB. Riqueza para pocos, pobreza para la mayoría. El asesinato de las hermanas Mirabal galvanizó la oposición. Activistas cuyos esposos estaban encarcelados. De regreso, fueron emboscadas por agentes del SIM en una carretera rural. Fueron asesinadas. La escena fue montada como accidente. El crimen destruyó las ilusiones y aceleró el aislamiento internacional. El mundo puso los ojos sobre el régimen. Pausa. A finales de los años 50, los pilares del régimen se desmoronaban. Su anticomunismo ya no tapaba las violaciones de derechos humanos. Esos crímenes expusieron la brutalidad del régimen. El atentado a Rómulo Betancourt fue la gota que colmó el vaso. La OEA impuso severas sanciones, aislando a la República Dominicana. Dentro del país, crecía el deseo desesperado de cambio. La conspiración reunió ex-infiltrados desilusionados, oficiales militares marginados y líderes empresariales vigilados por la codicia del dictador. Hombres que antes lo sirvieron, decidieron eliminar al líder. Con apoyo encubierto de la CIA, finalizaron su emboscada. La noche del 30 de mayo de 1961, Trujillo conducía su Chevrolet Bel Air para visitar a una amante. Los conspiradores atacaron, interceptaron el coche y desataron una lluvia de disparos, acabando con la vida del hombre que gobernó 31 años. El asesinato puso fin a la era de Trujillo, pero no trajo paz inmediata. Siguieron años de lucha, incluida otra intervención estadounidense, antes de una transición democrática. El legado es complejo y profundo. Dejó infraestructura, carreteras, puertos y edificios públicos, pero ese legado tangible quedó ensombrecido por miedo, trauma y autoritarismo. Destruyó una generación política y vació la sociedad civil, concentrando la riqueza en pocos. Hoy se construyen instituciones democráticas, recordando el precio del poder sin control. La historia de Trujillo advierte cómo la ambición puede secuestrar una nación. Escrito por Bernard Diederich. Material de archivo y recreaciones con fines educativos e históricos. Si valoras la historia, suscríbete y comparte este video.